Javiera salió del salón por la calle Chapultepec y se miró las manos. La manicura era pulcra, de un color beige neutro sin adornos innecesarios, tal y como ella la había preferido durante los últimos años. La maestra, una chica joven, maquillada de forma brillante, charló durante una hora sobre sus planes de abrir su propio salón algún día. Cómo ahorraba su dinero, cómo soñaba con independizarse. Javiera escuchó con desgana y pensó que ella también había tenido planes. Una vez había trabajado en el departamento de contabilidad de una constructora, revisando cuentas, haciendo informes, cobrando y sintiéndose una persona útil no solo en casa. Era el comienzo del segundo día. Aún quedaba mucho tiempo hasta la noche. La hija de Marisela llegaría del colegio a las 5. La cena podría estar lista a las 4. La casa estaba limpia y la ropa lavada. Javiera subió al coche y se quedó un rato sentada al volante, mirando los escaparates. Antes hubiera ido a trabajar después de un salón como este. Se hubiera parado una hora para poner en orden sus documentos, para discutir algo con sus compañeros. Ahora no tenía a dónde ir. Su hijo Raúl estudiaba ingeniería en Monterrey y solo venía de vacaciones. Marisela estaba todo el día en la escuela. Luego tenía bailes o reuniones con sus amigas. Esteban siempre está ocupado. Reuniones, juntas con votantes, algún asunto del partido. Y ella vuelve a casa en el coche después de la manicura y piensa qué hacer el resto del día. Hace 4 años todo cambió. Esteban acababa de ser elegido concejal de Guadalajara. Su cara aparecía en vallas publicitarias. Las noticias locales hablaban de una joven promesa de la política. Llegó a casa después de la primera reunión, se aflojó la corbata y dijo que tenían que hablar. Javiera pensó entonces que se trataría de un cambio de barrio o de la compra de un coche nuevo. A Esteban le gustaba hablar de esas cosas cuando estaba de buen humor. Pero no fue eso lo que dijo. Dijo que la mujer de un diputado no debería trabajar para alguien, que parecía que no podía mantener a su familia, que los votantes podrían malinterpretar eso y los rivales podrían usarlo en su contra. Javiera trató entonces de objetar. Le gustaba el trabajo, el sueldo no estaba mal, el equipo era amigable, pero Esteban fue inflexible. Habló de su carrera, del futuro, de que pronto podría ser diputado no en la ciudad, sino a nivel regional, de que debían pensar en su reputación. Javiera se rindió. Escribió una carta de dimisión y su colega Marta, contable, la despidió en el café de enfrente. Marta le dijo, «Qué suerte, estarás en casa para descansar». Javiera sonrió y no dijo nada. Ella no sabía lo que era quedarse en casa cuando los niños crecían y ya no necesitaban supervisión constante. Javiera encendió el motor y condujo hasta su casa. La casa estaba en un lindo barrio, con portones altos y jardines bien cuidados. Esteban había insistido en comprar esta casa cuando obtuvo el puesto de diputado. Dijo que debían estar a la altura del estatus. Javiera aparcó, abrió la puerta y oyó la voz de su marido desde el salón. Estaba en casa, algo inesperado, ya que normalmente tenía reuniones hasta la noche del miércoles. La mesa del comedor estaba desplegada con papeles, carpetas, algunas impresiones. Esteban estaba sentado inclinado sobre los papeles, marcando algo con un bolígrafo rojo. Levantó la vista cuando Javiera entró. «Ah, has vuelto», dijo, sin apartar los ojos de los papeles. «¿Cómo va la manicura?» «Bien», respondió Javiera, quitándose los zapatos. Fue a la cocina, se sirvió un poco de agua de una jarra, se paró junto a la ventana. Luego volvió a la sala. Esteban seguía sentado sobre sus papeles. Javiera se sentó frente a él. «Esteban, quería hablar contigo». Él levantó los ojos. La miró interrogativamente. «He estado pensando en que me gustaría volver a trabajar», dijo Javiera. «Al menos medio tiempo. Los niños han crecido, las cosas van bien en casa. Tengo mucho tiempo libre». Esteban guardó el bolígrafo y se recostó en la silla. Una expresión de leve desconcierto apareció en su rostro. «¿Trabajo? ¿Por qué?» «Porque quiero sentirme útil. Llevo 4 años en casa haciendo tareas. Pero Raúl ya no vive aquí. Marisela es casi adulta. Necesito otra cosa que hacer». Esteban sonrió y negó con la cabeza. «Javiera, yo gano lo suficiente para que no pienses en dinero. Puedes hacer la casa, salir con tus amigas, ir a yoga o lo que sea. ¿Para qué necesitas un trabajo?» «No se trata de dinero», dijo Javiera con calma. «Se trata de que quiero hacer algo más que limpiar y cocinar». Esteban frunció el ceño.
¿Limpiar y cocinar? Estás exagerando. Tienes mucho tiempo para ti. Y de todos modos, circunvaló el salón. Mira a tu alrededor. Siempre está todo desordenado. Libros en el sofá, platos en el fregadero, polvo en las estanterías. Si vas a limpiar la casa, hazlo bien. Javiera sintió que algo en su interior se contraía. Miró alrededor del salón. Los libros del sofá eran suyos, los papeles de la mesa eran suyos, y los platos del fregadero eran restos de la mañana siguiente a su desayuno, que no había limpiado. Pero ella permaneció en silencio. La casa está bien, Esteban. Lo que pasa es que no te das cuenta porque casi nunca estás en casa. Y quiero volver al trabajo. Soy economista, tengo formación y experiencia. Esteban levantó la mano, como si espantara una mosca molesta. Experiencia de hace 4 años. Javiera, sé realista. ¿Quién te va a contratar ahora? Llevas 4 años sin trabajar. Las cosas han cambiado. Los programas son otros. Las exigencias son otras. Estás atrasada. Puedo reciclarme, dijo Javiera. Puedo encontrar algo adecuado. Esteban rió. Brevemente, sin alegría. Adecuado. ¿Te das cuenta de que soy diputado? Mi mujer no puede trabajar en otro sitio. Es una cuestión de reputación. La gente nos mira, habla de nosotros, saca conclusiones. Si consigues trabajo de cajera en un supermercado, pensarán que no puedo mantener a mi familia. No voy a ser cajera. Javiera sintió que su voz se enfriaba. Quiero encontrar un trabajo normal, en mi especialidad o cerca de ella. Esteban tomó el bolígrafo, lo hizo girar entre sus dedos. Miró a su mujer. De acuerdo, dijo lentamente. Bien, Javiera, prueba con esto. Consigue un trabajo sin mi ayuda, sin mis contactos. A ver cuánto duras en el mundo real, pero sin mis referencias y sin mencionar que eres la esposa de un diputado. ¿Te parece justo? Javiera lo miró en silencio. Había una burla en su voz, una certeza de que ella fallaría, que ella volvería en una semana o dos y diría, tenías razón, no funcionó. Él estaba seguro de que ella no lo lograría, que ella no era nada sin él. Me parece justo, dijo Javiera. Conseguiré un trabajo y me las arreglaré. Esteban sonrió y volvió a inclinarse sobre los papeles. La conversación había terminado. Javiera se levantó y salió de la habitación. En la cocina, permaneció largo rato junto a la ventana, mirando la calle, las casas de los vecinos, los coches que pasaban. Las manos le temblaban un poco y las cerró en puños. Su manicura era impecable, beige neutro, uñas cuidadas. Las manos de un hombre que no tenía otra cosa que hacer que hacerse la manicura. Esa tarde, cuando Marisela se había ido a su cuarto a hacer la tarea y Esteban se había ido a alguna reunión, Javiera recibió una llamada de Ivette. Ivette había sido su amiga desde la universidad. Habían estudiado economía juntas, hecho exámenes juntas, buscado su primer trabajo juntas. Ivette se había divorciado hacía 5 años, criaba sola a su hijo, trabajaba como contadora en una clínica privada y no se quejaba de su vida. Hola, dijo Ivette. ¿Qué te pasa? Suenas rara. Hablé con Esteban. Javiera entró al dormitorio, cerró la puerta. Le dije que quería volver a trabajar. ¿Y qué dijo? Dijo que yo estaba fuera de la vida, que nadie me contrataría, que solo duraría una semana a lo sumo. Ivette exhaló en el auricular, larga e irritada. Ese Esteban tuyo a veces se comporta como un gilipollas. Lo siento, pero lo es. ¿No se da cuenta de que eres una profesional normal? ¿Que puedes conseguir un trabajo? No se da cuenta. ¿O no quiere? Dice que consigas un trabajo sin mi ayuda. A ver cuánto duras. Bueno, dijo Ivette en voz baja. Pues encuentra uno. Enséñaselo. Que se ahogue con sus propias palabras. Javiera sonrió. Es fácil para mí decirlo. No he trabajado en 4 años. A lo mejor tiene razón y nadie me contrata. Basta, dijo Ivette tiesa, sin sentimentalismos. Eres una mujer inteligente. Tienes estudios, experiencia. Sí, hubo una interrupción. ¿Y qué? Encontrarás algo adecuado. Lo principal, no te quedes de brazos cruzados. Actualiza tu CV, busca vacantes, acude a entrevistas. Demuéstrale a tu diputado lo equivocado que está. ¿Crees que funcionará? Funcionará, dice Ivette con confianza. Y cuando funcione, seré la primera en felicitarte. Y que Esteban se siente con sus papeles a pensar cómo es que su mujer
Era más lista que él. Javiera sonrió, por primera vez ese día. Hablaron un poco más, y Beth dijo algo sobre su hijo, sobre su trabajo, sobre su vecina que había vuelto a tener un gato, a pesar de que los animales estaban prohibidos en la casa. Luego se despidieron. Javiera dejó el teléfono en la mesilla y miró por la ventana. Afuera se encendían las luces de la calle, estaba oscureciendo. Lo decidió. Mañana empezaría a buscar trabajo, cualquier trabajo, solo para probar que Esteban estaba equivocado. A la mañana siguiente, Javiera se sentó frente al ordenador y abrió su antiguo currículum. Estaba en una carpeta sobre su escritorio. El último cambio databa de 2024 años atrás, cuando aún trabajaba en el departamento de contabilidad de una empresa constructora. Javiera releyó el texto y se encogió. La redacción parecía anticuada. La experiencia laboral bordeaba el mismo lugar donde había escrito su carta de dimisión. 4 años de vacío. ¿Qué había estado haciendo todo ese tiempo? Llevar una casa, criar a los hijos, ir a yoga los martes y los jueves, quedar con los amigos en los cafés. Era imposible encajar todo eso en la columna profesional. Pasó más de 2 horas frente al ordenador, corrigiendo, reescribiendo, intentando que la interrupción de su carrera no pareciera un fracaso. Al final, Javiera escribió una frase simplificada sobre las circunstancias familiares y guardó el archivo. Luego abrió páginas de empleo y empezó a hojear los anuncios. Contable, ayudante de contable, economista para una empresa, analista financiera. Había muchas vacantes, pero los requisitos eran desalentadores. Experiencia con programas nuevos que nunca había visto. Conocimientos avanzados de inglés. Ella tenía un nivel básico. Edad inferior a 35 años. Ella tenía 36. Javiera envió los currículos a los 5 trabajos que le parecieron más adecuados y cerró el ordenador. Esteban vino a comer a casa. Estaba de buen humor, silbando algo mientras calentaba comida en el microondas. Javiera se sentó a la mesa con una taza de café. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó sin darse la vuelta. ¿Has encontrado algo ya? He enviado algunos currículos, contestó Javiera. Estoy esperando una respuesta. Esteban sonrió. Bueno, manténme informado. Se sentó frente a mí y empezó a comer. No volvió a preguntar por el trabajo. Javiera terminó su café y salió de la cocina. No quería ver su sonrisa de suficiencia. Las respuestas empezaron a llegar 2 días después. La primera fue una cortés negativa. Gracias por su interés, pero hemos elegido a otro candidato. La segunda, nos pondremos en contacto con usted si nos interesa su candidatura. La tercera no respondió en absoluto. El cuarto envió una invitación para una entrevista. Una pequeña empresa de contabilidad del centro de la ciudad necesitaba un jefe de contabilidad adjunto. Javiera se mostró encantada y concertó una cita para el viernes. El viernes se puso un traje riguroso, se recogió el pelo, se maquilló un poco y fue a la entrevista. La oficina estaba en un edificio antiguo, en el 3er piso, sin ascensor. Javiera subió las estrechas escaleras, encontró la puerta correcta y entró. En la recepción había una chica de unos 20 años, mascando chicle y hojeando una revista. Miró a Javiera, le preguntó a quién veía y señaló con la cabeza una puerta al fondo del pasillo. Javiera llamó y entró. En el escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años con cara cansada y un montón de papeles delante. Le hizo un gesto para que se sentara, cogió su currículum y recorrió las líneas con la mirada. Javiera Solís, dijo. Buena formación, buena experiencia. Pero aquí está el quiebre. 4 años. ¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? Razones familiares, respondió Javiera. Los niños, el hogar. Pero ahora estoy lista para volver al trabajo. El hombre asintió, dejando a un lado su currículum. Lo comprendo, pero verá, tenemos una oficina pequeña. Hay mucho trabajo. No pagamos muy generosamente. Necesitamos a alguien que pueda implicarse enseguida. Y usted no ha trabajado en 4 años. Los programas han cambiado. Las exigencias son otras. Tendrías que reciclarte y no tenemos tiempo para formación. Aprendo rápido, dice Javiera. Puedo aprender cualquier programa. El hombre sonrió, cansado, sin entusiasmo. No lo dudo, pero buscamos a alguien con experiencia real. Con permiso. Javiera salió de la oficina y bajó las escaleras. Afuera hacía calor, el sol le pegaba en los ojos. Entró en su coche y durante unos minutos se quedó mirando por el parabrisas. Primera entrevista de trabajo, primer rechazo, justo en la cara.
Una semana después fue a 2 entrevistas más. Una en el departamento de contabilidad de una pequeña tienda, la otra en el departamento financiero de una empresa de logística. En la tienda le dijeron que necesitaban una persona más joven, flexible y dispuesta a trabajar los fines de semana. En la empresa de logística la escucharon, asintieron y dijeron que volverían a llamar, pero no lo hicieron. Javiera empezó a darse cuenta de que Esteban tenía parte de razón. 4 años era demasiado tiempo. Los empleadores miraban su currículum y veían a una mujer que había abandonado la profesión. Nadie quería correr riesgos. En casa, Esteban seguía bromeando. Preguntaba en la cena cómo iba la búsqueda, y cuando Javiera respondía que hasta ahora era infructuosa, sacudía la cabeza con la mirada de un hombre que lo había previsto todo. Marisela trató de apoyar a su madre, diciéndole que seguramente se encontraría algo. Pero incluso en la voz de su hija Javiera podía oír la duda. Raúl llamaba desde Monterrey una vez a la semana. Preguntaba cómo estaban las cosas, pero no mencionaba el trabajo de su madre. Aparentemente, Esteban no le contaba nada, y la propia Javiera no quería iniciar esta conversación. El miércoles por la tarde llegó la suegra de Beatriz. Tocó el timbre, entró con una bolsa llena de algunos comestibles que, en su opinión, Javiera compró incorrectamente, y se sentó en la cocina. Esteban se alegró al ver a su madre. Le dio un beso en la mejilla y la sentó a la mesa. Marisela saludó cortésmente y se fue corriendo a su cuarto. No le gustaba a su abuela, aunque no lo dijo en voz alta. Javiera puso la tetera y sacó las tazas. «Javiera, ¿cómo estás?», preguntó Beatriz mirando la cocina con ojo crítico. Esteban dijo que estabas buscando trabajo. Javiera lanzó una breve mirada a su marido, así que se lo dijo a su madre. «Claro que sí, se habrán reído juntos». «Buscando», Javiera respondió brevemente. «¿Y lo encontraste?». Beatriz tomó la taza, sorbió su té, hizo una mueca. «Está demasiado caliente». «Todavía no». Beatriz sacudió la cabeza. «Ya está. ¿Por qué quieres este trabajo? Esteban gana bien, la casa está llena, los niños están bien vestidos. ¿Qué te falta?». En nuestra época las mujeres no inventaban esas tonterías. El marido trabaja, la mujer hace las tareas domésticas. Todo es sencillo y correcto. Javiera apretó los dientes. Esteban se quedó callado mirando su plato. No intercedía. Nunca lo había hecho. «Los tiempos han cambiado, Beatriz», dijo Javiera con voz uniforme. «Ahora las mujeres trabajan». «Trabajan», resopló su suegra. «¿De qué sirve? Los niños se descuidan, la casa es un desastre, los maridos salen porque sus mujeres están cansadas y no les prestan atención. Ese es el resultado». Javiera se levantó, tomó una taza y salió de la cocina. No quería ser sermoneada por una mujer que se había pasado la vida viviendo del cuello de su marido y luego de su hijo. Entró en el dormitorio, cerró la puerta y se tumbó en la cama. Le palpitaban las sienes. A través de la pared llegó la voz de Beatriz, diciéndole algo a Esteban. Luego sus risas. Javiera cerró los ojos. A la mañana siguiente volvió a sentarse frente al ordenador y abrió páginas de empleo. Cada vez había menos ofertas de contabilidad, o ella ya había mirado todas las que le convenían. Javiera comenzó a ampliar su búsqueda. Recepcionistas, asistentes, gerentes. Cualquier cosa con un horario y sueldo normal. Envió otra docena de currículos y apagó el ordenador. El teléfono estaba cerca, en silencio. Nadie la llamaba, nadie la quería. Esa tarde, Ivette llamó. «¿Cómo va la búsqueda?», preguntó. «Nada». Javiera se tumbó en el sofá, mirando al techo. «Hay rechazos por todas partes. O la edad es incorrecta, o la experiencia es anticuada, o el horario no encaja. Ya no sé qué hacer». Ivette guardó silencio unos segundos. «Mira, tengo una idea», dijo finalmente. «No es exactamente lo que estabas buscando, pero es una opción. Una amiga mía trabaja en un balneario, uno muy bonito, en la Plaza del Sol. Dice que necesitan una recepcionista. El salario no es súper, pero decente. El horario es conveniente. 5 días a la semana, los fines de semana son libres. El trabajo no es difícil. Para registrar los clientes, contestar el teléfono, conocer a los visitantes. ¿Quieres que te dé los detalles?». Javiera se quedó callada por un momento. Administradora de un balneario. No contable, no economista. Un trabajo que no tenía nada que ver con su educación. Pero un trabajo, el sueldo.
El horario. Infórmate, dijo. Yvette volvió a llamar una hora más tarde. El salón se llamaba Aquamarina, en la primera planta del centro comercial Plaza del Sol, considerado uno de los mejores de la ciudad. Los clientes eran gente adinerada, los precios altos, el ambiente respetable. Se necesita una persona con un aspecto agradable, un discurso competente, la capacidad de comunicarse con los visitantes exigentes. Experiencia de trabajo en el salón no era necesario. Lo principal, la adecuación y la resistencia al estrés. La entrevista fue programada para el lunes a las 10 de la mañana. El administrador superior, Patricia Enríquez. El lunes Javiera llegó a la Plaza del Sol media hora antes de la hora fijada. El centro comercial era grande, luminoso, con suelos de mármol y tiendas caras. En el primer piso, al fondo, colgaba el letrero de Aquamarina. Elegantes letras azules sobre fondo blanco. Javiera entró. El salón era espacioso, olía a lavanda y a algo más. Fresco, caro. El mostrador de recepción era blanco. Detrás de él se sentaba una chica de unos 25 años que sonreía a los visitantes. A la derecha había un pasillo que conducía a los despachos. A la izquierda una sala de espera con mullidos sofás. Todo parecía limpio, bien cuidado, caro. Hola. Javiera se acercó al mostrador. Vengo por una entrevista con Patricia Enríquez. La chica asintió, cogió el teléfono, dijo algo en voz baja y lo colgó. Tome asiento, por favor. Está a punto de ingresar. Javiera se sentó en el sofá, puso su bolso a su lado. 5 minutos más tarde, una mujer de unos 50 años salió del pasillo, con una estricta blusa negra, el pelo corto y gris, pulcramente peinado. Miró a Javiera y se acercó. ¿Javiera Solís? Sí. Patricia Enríquez. Pase. Caminaron por el pasillo hasta una pequeña oficina. Patricia se sentó en el escritorio. Hizo un gesto a Javiera para que se sentara frente a ella. Sobre el escritorio había una copia impresa de su currículum. Yvette habló muy bien de ti, dijo Patricia, mirando el CV. Formación en economía, experiencia en contabilidad, 4 años de excedencia. ¿Por qué decidiste volver a trabajar ahora? Los niños ya son grandes, respondió Javiera. Tengo tiempo y quiero volver a ser útil. Trabajar, ganar dinero, sentirme necesaria. Patricia asintió. Comprendo. Pero buscas trabajo de recepcionista en un balneario, aunque eres licenciada en económicas. ¿Por qué no contabilidad? Javiera dudó un momento y luego dijo con sinceridad. Intenté conseguir trabajo como contable, pero una laguna de 4 años ahuyenta a los empresarios. Me rechazan. Me di cuenta de que tenía que empezar en otro sitio, adquirir experiencia, demostrar que podía trabajar, y luego quizá vuelva a mi especialidad. Patricia la miró detenidamente, evaluándola. Luego puso su currículum sobre la mesa. Valoro la honradez. Ser recepcionista aquí no requiere una licenciatura en economía, pero sí otras cualidades. La capacidad de comunicarse con la gente, y con gente exigente y a veces caprichosa. Resistencia al estrés. Aquí hay situaciones conflictivas. Discurso competente, aspecto agradable, puntualidad. Horario. 5 días a la semana, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 2 días libres. Salario, 15,000 pesos al mes. ¿Le parece bien? 15,000 pesos no es el dinero que ganaba en contabilidad hace 4 años. Pero es dinero. Su dinero. Está bien, dijo Javiera. Patricia asintió. Está bien. Tengo una pregunta más para ti. ¿Está casada? Sí. ¿A tu marido le parece bien que trabajes? Javiera sonrió sin poder evitarlo. A mi marido no le gusta, pero es mi decisión. Patricia sonrió. Cálida, comprensiva. Entonces, bienvenida a la Aquamarina. Puedes salir a partir de mañana. Te enseñaré cómo funciona el programa de grabación. Te presentaré a tus compañeros. Te pondré al día. Javiera sintió que algo en su interior se soltaba. Se levantó, estrechó la mano de Patricia. Gracias, no te defraudaré. Estoy segura de que no, la acompañó Patricia. Nos vemos mañana. Javiera salió de la peluquería, bajó a la planta baja del centro comercial y se sentó en un banco. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de alivio. Tenía trabajo. Por fin. Sacó el teléfono y marcó el número de Yvette. Lo tengo, dijo cuando su amiga contestó. Me voy mañana. Yvette se rió. Lo sabía. Enhorabuena. Ahora podrás mostrarle a tu Esteban.
Esa noche en la cena, Javiera contó la noticia. Marisela se alegró, abrazó a su madre. Esteban levantó la vista de su plato. ¿Dónde exactamente?, preguntó. En el centro comercial. Javiera se sirvió un poco de agua. Como administradora. Esteban sonrió. Administradora del centro comercial. Bueno, bebió un sorbo de vino. Por fin tienes trabajo. Veamos cómo te va. Había burla en su voz, pero Javiera no respondió. No preguntó qué tipo de salón, qué tipo de trabajo, qué tipo de horario. No le interesaba. Solo quería asegurarse de que ella lo intentaría y fracasaría. Pero ella no iba a fracasar. Lo iba a lograr. Javiera terminó de cenar, guardó los platos y se fue a su cuarto. Mañana comenzaba una nueva etapa. Estaba preparada. El primer día de trabajo comenzaba a las 10 de la mañana en punto. Javiera llegó en 20 minutos. Se puso el uniforme de oficina, la blusa blanca y la falda negra que le había regalado Patricia, y se colocó detrás del mostrador de recepción. Patricia pasó todo el día con ella, enseñándole cómo funcionaba el programa de citas, explicándole los tratamientos que ofrecía el salón, presentándole a los masajistas. El masajista Ricardo, un hombre alto de bigotes grises, asintió brevemente y se fue a su despacho. La cosmetóloga, Luisa, una mujer de unos 40 años con una sonrisa permanente, le estrechó la mano y le dijo que se alegraba de tener una nueva empleada. La manicurista Celia, una chica joven con el pelo de colores brillantes, le preguntó si Javiera era pariente del diputado Solís. El apellido era el mismo. Javiera contestó brevemente que sí, que era su marido, pero lo dijo tan suavemente que Celia no preguntó más. Al final del día, su cabeza daba vueltas con la información. Javiera anotó lo básico en su cuaderno: nombres de procedimientos, teléfonos de clientes habituales, horarios de los maestros. Patricia revisó las notas y asintió con aprobación. Estás aprendiendo rápido, dijo. Mañana podrás trabajar por tu cuenta. Si no entiendes algo, no dudes en preguntar. Javiera salió de la peluquería a las 7 de la tarde, cansada pero satisfecha. Había estado trabajando. Todo el día había estado de pie, atendiendo teléfonos, registrando clientes, sonriendo a las visitas. Y le encantaba. Le gustaba la sensación de ser necesaria, de estar ocupada, de formar parte de algo y no ser simplemente una mujer sentada en casa, esperando a que su marido o su hija volvieran. Esteban ya estaba en casa, sentado en el salón con su portátil, tecleando algo. Marisela estaba haciendo su tarea en su cuarto. Javiera fue a la cocina, calentó la cena y llamó a su hija. Los tres comieron. Esteban estaba callado, mirando su teléfono. Marisela decía algo sobre la escuela. Javiera escuchaba sin entusiasmo, pensando en el mañana. Esteban nunca le preguntó cómo había sido su primer día de trabajo. Era como si no le importara. El segundo día, Javiera trabajó sola. Patricia estaba allí, pero no interfería, observando desde la barrera. Javiera atendía las llamadas, registraba a los clientes y recibía a los visitantes. Los clientes eran diferentes. Mujeres de negocios que venían en su hora de almuerzo y exigían un servicio rápido. Señoras mayores que venían lentamente. Se tomaban mucho tiempo para elegir los procedimientos y hablar de sus dolencias. Chicas jóvenes que querían todo a la vez. Javiera estaba aprendiendo a reconocer los tipos, a adaptarse a cada uno. Con la gente de negocios, rápida y claramente. Con los ancianos, paciente y educadamente. Con los jóvenes, amistosa pero no familiar. Al final del día, se sentía más segura. Al tercer día, a la hora de comer, cuando Patricia llevaba media hora sin hacer nada, Ivette entró en el salón. Llevaba 2 tazas de café y una bolsa de papel con bocadillos. «He venido a ver cómo estabas», dijo Ivette, tendiéndole el café. «¿Estás bien?» Javiera cogió la taza y sonrió. «Lo estoy llevando bien. Cansada, por supuesto, pero me las arreglo». Se sentaron en la sala de espera, en el sofá. Ivette miró a su alrededor. Paredes blancas, sofás mullidos, luces tenues, olor a lavanda. «Es un sitio decente», dijo. «No es como esas oficinas a las que ibas para las entrevistas. ¿Recuerdas aquella oficina de contabilidad del tercer piso sin ascensor? ¿Con la chica que mascaba chicle?» Javiera se rió. «Sí que me acuerdo». La supervisora de allí dijo con cara de cansada que yo estaba desconectada de la vida. «Exacto».
Yvette desenvolvió el sándwich. Este lugar es culto, y Patricia parece una persona normal, no como algunos jefes que gritan a sus empleados. Patricia es estricta pero justa. Javiera le dio un mordisco a su sándwich. Ella aprecia cuando trabajas responsablemente y no se mete con las cosas pequeñas. Yvette asintió y terminó su café. Lo importante es que te guste. ¿Y Esteban? ¿Cómo reaccionó? Javiera se encogió de hombros. No reaccionó. Ni siquiera preguntó cómo le fue el primer día. No le interesa. Está ocupado con sus propios asuntos. Reuniones, citas, preparándose para las elecciones. Típico de Esteban, dijo Yvette con una mueca. Nunca le importaron tus asuntos. Lo único que le importaba era su carrera, su estatus. Javiera permaneció en silencio. Permanecieron sentadas un rato más. Luego Yvette miró su reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión en media hora. Aguanta, ¿sí? Y llámame si necesitas algo. Gracias. Javiera abrazó a su amiga. Gracias por venir. Después del almuerzo, había más trabajo que hacer. Javiera reservó tratamientos para 8 personas, atendió 20 llamadas, resolvió un conflicto con una clienta que llegó tarde a su cita y exigió que la atendieran sin hacer cola. Patricia intervino, explicó con calma las normas del salón a la clienta y le ofreció otra hora. La clienta se marchó descontenta, pero sin escándalo. Más tarde, Patricia le dijo a Javiera: hiciste lo correcto. No vayas por capricho, pero sé educada. El equilibrio es lo importante. Javiera asintió, recordaba, estaba aprendiendo. Aprendiendo algo nuevo cada día. Por la tarde, cuando Javiera llegó a casa, Beatriz ya estaba sentada en el salón. Su suegra había llegado sin avisar, como siempre, y estaba sentada en el sofá con una taza de té. Esteban se sentó a su lado, escuchándola contar algo sobre los vecinos. Marisela estaba en su cuarto, con la puerta de su habitación cerrada. La niña procuraba no cruzarse con su abuela. «Ah, Javiera». Beatriz se giró la cabeza cuando Javiera entró. «Ella está aquí. ¿Cómo va tu trabajo?» Javiera se quitó los zapatos, dejó su bolso en el suelo. «¿Todo bien?» «Está bien», sonrió Beatriz. «Esteban me dijo que conseguiste trabajo de recepcionista, en alguna peluquería. ¿En serio? ¿De verdad?» Javiera fue a la cocina y se sirvió agua. Beatriz se levantó y la siguió. «Administradora en una peluquería». Su suegra negó con la cabeza. «Madre mía, qué bajo ha caído la mujer de un diputado. No sé cómo decírselo a mis compañeros. Es vergonzoso». Javiera dejó el vaso sobre la mesa. Se le apretaron las entrañas, pero se contuvo. «Beatriz, yo trabajo. Gano dinero. Es un trabajo honrado y no me avergüenzo». «Honesta», resopló Beatriz. «La mujer de un diputado debería hacer obras de caridad, actos sociales, ayudar a su marido en su carrera. No estar detrás de un mostrador en un salón de belleza. ¿Qué dirá la gente?» «La gente dirá lo que quiera». Javiera sintió que su voz se enfriaba. «No me importa». «Debería importarte», Beatriz alzó la voz. «No estás sola. Tienes un marido. Él tiene una reputación. Lo estás hundiendo ante los ojos de los votantes». Javiera miró hacia el salón. Esteban estaba sentado en el sofá, mirando el teléfono. Silencioso. No intervino. No intercedió. Como siempre hacía. Javiera apretó los dientes. «Si a Esteban no le gusta algo, que me lo diga él». Tomó el vaso y salió de la cocina. Subió a su dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en la cama y bebió un poco de agua. Le temblaban las manos, de rabia, de resentimiento, de cansancio. Llevaba 3 días trabajando y ya le caía todo encima. Los reproches de su suegra, el silencio de su marido, las burlas. ¿Por qué nadie podía decir, bien hecho, lo estás haciendo bien? ¿Por qué todo el mundo se limitaba a criticar? Media hora después llamaron a la puerta. Marisela entró y se sentó a su lado. «Mamá, no hagas caso a la abuela», dijo en voz baja. «Siempre es así, siempre criticando a todo el mundo. Yo estoy orgullosa de ti. Tienes trabajo, te va bien. Es estupendo». Javiera abrazó a su hija, tiró de ella. «Gracias, cariño. Gracias a ti». Marisela se fue y Javiera se quedó sentada en la cama largo rato, mirando por la ventana. Fuera de la ventana estaba oscureciendo. Las luces de la calle se estaban encendiendo. En algún lugar de la ciudad, la gente trabajaba, volvía a casa, vivía su vida. Y ahora ella también formaba parte de ello.
trabajaba, ganaba dinero, la necesitaban, y aunque su suegra y su marido no lo aprobaran, a ella no le importaba. En los días siguientes, Javiera se concentró cada vez más en su trabajo. Memorizó los nombres de sus clientes habituales, sus preferencias, sus personalidades. La señora Romero siempre venía los martes a recibir masajes y le gustaba hablar de sus nietos. La señora García, una joven abogada, tenía cita los sábados para hacerse la manicura y siempre llegaba 15 minutos tarde. La señora Díaz, dueña de un restaurante, llegaba con sus amigas y exigía ser atendida al mismo tiempo. Javiera aprendió a adaptarse a cada una, a encontrar un enfoque, a sonreír aunque quisiera echar a la clienta. Patricia la había elogiado varias veces por su paciencia y profesionalidad. Luisa decía que era fácil trabajar con Javiera. Siempre avisaba de antemano si el cliente era caprichoso y ayudaba a estar preparada. En casa, sin embargo, el ambiente era cada vez más tenso. Esteban casi nunca estaba. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Decía que se estaba preparando para las elecciones regionales, que tenía que reunirse con los votantes, hacer campaña, visitar los distritos. Su teléfono sonaba constantemente. Él contestaba brevemente, irritado, y a menudo se iba a otra habitación para hablar. Javiera se dio cuenta de que cada vez llegaba más tarde, a veces pasada la medianoche. Ella le preguntaba dónde había estado, y él respondía: en una reunión, en una sesión, discutiendo estrategias con sus colegas. Javiera asentía y no insistía. Le parecía que en realidad era trabajo, política, elecciones. ¿Qué otra cosa podía ser? Esteban seguía sin interesarse por su trabajo. Ni una sola vez le preguntó cómo le iba en la peluquería, si le gustaba, si se las arreglaba. Casi no hablaba con ella. Entraba, cenaba en silencio, se retiraba a su oficina o a su dormitorio. A veces Javiera captaba su mirada, evaluadora, fría, como si estuviera mirando a un extraño. Intentó hablar con él varias veces, de la casa, de Marisol, de Raúl, que había llamado desde Monterrey. Esteban contestó con una sola palabra, cerrando rápidamente la conversación. Javiera dejó de intentarlo. Una tarde, cuando Esteban volvió a llegar tarde, Javiera estaba sentada en la cocina tomando té. Él pasó de largo, queriendo subir a su habitación, pero ella lo llamó. Esteban, espera. Él se detuvo, se dio vuelta. Su cara estaba cansada, irritada. ¿Qué? Apenas hablamos, dijo Javiera. Siempre estás en el trabajo, yo también. Marisela se queja de no ver a su padre. Tal vez deberíamos pasar la noche juntos. ¿Cenar los tres y hablar? Esteban suspiró. Javiera, tengo una elección en 3 meses. Tengo que prepararme, reunirme con gente, resolver cosas. No tengo tiempo para reuniones familiares. Después de las elecciones, las cosas mejorarán. Lo mismo dijiste hace 4 años. Javiera lo miró. Después de las últimas elecciones. ¿Y? Las cosas no mejoraron. Esteban apretó los labios. No empieces. Estoy cansado. Necesito descansar. Se dio vuelta y se alejó. Javiera terminó su té, lavó su taza, apagó la luz de la cocina y subió también. En el dormitorio, Esteban ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. Javiera se acostó en su lado de la cama, mirando al techo. Una vez habían estado juntos. Habían hablado, reído, hecho planes. Ahora eran extraños viviendo en la misma casa, y Javiera no sabía cómo arreglar eso. Y para ser honesta, ya no estaba segura de querer arreglarlo. El trabajo se había convertido en su válvula de escape. Se sentía necesaria, útil, viva en el salón. Patricia confiaba cada vez más en ella. Le encargaba llevar los registros de los consumibles, controlar los horarios de los maestros, comunicarse con los proveedores. Javiera se las arreglaba y le gustaba. Llegaba a casa cansada pero satisfecha. Esteban no notó su satisfacción. No se daba cuenta de nada. Él vivía en su mundo, el de la política, las elecciones, la ambición. Y ella vivía en su propio mundo, el mundo del trabajo, el salario, la independencia. Y estos mundos apenas se cruzaban. Así pasaron 3 semanas. Javiera trabajaba 5 días a la semana, volvía a casa, hacía las tareas domésticas, pasaba tiempo con Marisola. Esteban salía temprano, volvía tarde. A veces no pasaba la noche en casa. Decía que se quedaba en casa de un colega porque la reunión se había alargado demasiado
y no tenía sentido cruzar la ciudad en coche. A Javiera no le importaba, no le importó. Se había dado cuenta de que se había vuelto indiferente a cuándo estaba en casa y cuándo no. Y eso no la asustaba. Más bien la tranquilizaba. Así que se estaba dejando llevar. Ya no se aferraba a cosas que hacía tiempo que no estaban allí. El miércoles fue tranquilo. La mañana transcurrió sin mayores incidentes. Algunas citas para tratamientos, un par de llamadas preguntando por precios, una clienta posponiendo su visita hasta la próxima semana. Javiera trabajó a su ritmo habitual, contestando al teléfono, sonriendo a los visitantes, haciendo cambios en la agenda. A la hora de comer, el salón estaba tranquilo. Patricia salió de su oficina, miró a Javiera. Javiera, nos estamos quedando sin toallas en la zona de la piscina, dijo. ¿Podrías traer algunas limpias? Hay una pila de ellas en el estante del fondo. Claro. Javiera se levantó de detrás del mostrador. Fue a la trastienda y cogió una pila de toallas blancas de rizo, suaves, frescas y con olor a suavizante. Javiera las estrechó contra sí y se dirigió por el pasillo hacia la zona de la piscina. El salón estaba construido de forma que la zona de la piscina, el jacuzzi y la zona de relajación quedaba al fondo, detrás de varias salas de tratamiento. Era un lugar tranquilo, donde los clientes venían a relajarse después de un masaje o una envoltura. No solía estar abarrotado, 2 o 3 personas. Javiera empujó la puerta de cristal y entró. La zona de la piscina era espaciosa, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día. La piscina era la protagonista, pequeña pero elegante, con azulejos azules e iluminación. Había tumbonas a lo largo de las paredes, toallas enrolladas en estantes y un jacuzzi en una esquina. El olor a cloro se mezclaba con el aroma a eucalipto que emitían unos difusores especiales. Había varias personas en la habitación. Una anciana tumbada en una tumbona con los ojos cerrados, un joven nadando en la piscina y otra pareja sentada al borde del agua, en tumbonas enfrentadas. Javiera dio unos pasos hacia el perchero, donde se colocaban las toallas y echó un vistazo casual a la pareja. Un hombre y una joven en bata blanca. Estaban cogidos de la mano, sentados juntos, riendo en voz baja, hablando de algo. Javiera apenas les prestó atención. Clientes, nada fuera de lo común. Se acercó a la estantería y empezó a colocar las toallas. Entonces el hombre se inclinó hacia la mujer y la besó. No rápidamente, no fugazmente, suavemente, largamente, de la manera en que los amantes se besan. Javiera se quedó paralizada con la toalla en las manos. Algo en la silueta del hombre le resultaba familiar. Se dio la vuelta, miró más de cerca. Hombros anchos, pelo oscuro con mechas grises, un lunar en la nuca. Jesús. Era Esteban. Las toallas casi se le resbalaron de las manos. Javiera se quedó allí, sin poder moverse, mirando a su marido que estaba sentado a unos 10 metros de ella, rodeando con el brazo la cintura de la joven morena y acariciándole la mejilla. La chica se reía, se echaba el pelo hacia atrás, decía algo. Esteban sonreía, una sonrisa que Javiera no había visto en años, abierta, cálida, sincera. Estaba absorto en su compañera, mirándola como si nadie más existiera. Ni siquiera se dio cuenta de que su mujer había entrado en la habitación. Javiera se quedó allí y sintió que algo en su interior se estremecía lentamente, casi físicamente tangible. No dolor, no había dolor, más bien una claridad helada, una fría comprensión. Así que esto era lo que había estado haciendo todas esas tardes. Por eso se había quedado hasta tarde. Por eso no había dormido en casa. Por eso la había mirado como si fuera una carga. Tenía una chica, joven de unos 25 años, guapa, con el pelo largo y oscuro y una figura esbelta. Javiera la reconoció. La había visto una vez en una foto en el teléfono de Esteban, cuando él accidentalmente lo había dejado en su escritorio. Entonces preguntó quién era, y Esteban respondió con indiferencia. Daniela, una asistente de la jefatura, que ayudaba con el papeleo. Javiera no había prestado atención. Debería haberlo hecho. Las toallas cayeron al suelo una a una, suavemente, casi en silencio. Javiera dio un paso adelante, luego otro. Esteban oyó el sonido, giró la cabeza y se congeló. Su cara se puso blanca, sus ojos se abrieron de par en par, su boca se quedó abierta. Durante unos segundos se quedó mirándola,
incapaz de pronunciar palabra. Daniela siguió su mirada, miró a Javiera, frunció el ceño incomprensiblemente. Javiera se acercó, deteniéndose a unos metros de ellas. Estaba vacía por dentro, sin ira, sin dolor, sin resentimiento, solo fría y cristalina claridad. ¿Es tu ayudante de la central?, preguntó con calma, casi con indiferencia. Esteban abrió la boca, intentó decir algo, pero la voz no le hizo caso. Se lamió los labios, respiró convulsivamente. Javiera, yo... ¿no es lo que pienso? Javiera sonrió. Esteban, acabo de verte besándola. No me tomes por tonta. Daniela lentamente empezó a darse cuenta de quién estaba frente a ella. Soltó la mano de Esteban, retrocedió en la tumbona, se puso pálida. ¿Eres... ¿eres su mujer?, murmuró. Sí, Javiera la miró. Soy su mujer, la misma que, según Esteban, no lo entiende, no lo apoya, entorpece su carrera. ¿Adivinaste? Daniela permaneció en silencio, mirando al suelo. Esteban se puso de pie, intentó tomar la mano de Javiera, pero ella retrocedió. Javiera, hablemos en casa, dijo en voz baja. Aquí no, hablemos de esto con calma. ¿Con calma? Javiera rió, brevemente, sin alegría. ¿Traes a tu amante al lugar donde trabajo y sugieres que discutamos tranquilamente? Esteban, ¿crees que soy idiota? No sabía que trabajabas aquí. Esteban levantó la voz. No dijiste dónde exactamente. Y no preguntaste. Javiera lo miró fríamente. No te interesé. Hace tiempo que no te intereso. Pero con ella, señaló con la cabeza a Daniela, con ella encuentras tiempo. Para encuentros en balnearios caros. Para besos, para todo. Daniela se levantó, se apretó la bata, intentó pasar junto a Javiera. Lo siento, es un malentendido. No sabía que estaba casado. Javiera se volvió hacia ella tan bruscamente que la chica se quedó paralizada. ¿No lo sabías? Javiera sonrió. Trabajas en su sede, lo has visto en todos los afiches de campaña, donde sale conmigo y los niños. ¿Y no sabías que estaba casado? Deja de mentir. Daniela abrió la boca para responder, pero no tuvo tiempo. Javiera se dio vuelta y sin mediar otra palabra, la golpeó en la cara con el puño. El golpe no fue demasiado fuerte. Javiera nunca había golpeado a nadie antes. No sabía cómo golpear correctamente. Pero fue lo suficientemente inesperado. Daniela chilló, perdió el equilibrio y agitó los brazos, cayendo en la piscina. El agua surgió como una fuente y salpicó las baldosas. Una anciana que estaba en una tumbona saltó y gritó. El hombre de la piscina se alejó nadando, asustado por lo que estaba ocurriendo. Esteban se precipitó a la piscina, se acercó a Daniela, que salía vadeando, tosiendo y escupiendo. El personal llegó corriendo desde el pasillo. Luisa, Celia, Ricardo, el masajista. Patricia fue la última en aparecer, caminando a paso ligero hacia la piscina. ¿Qué pasa aquí? Su voz era áspera. Esteban ayudó a Daniela a salir del agua. La niña estaba de pie sobre las baldosas, mojada, temblorosa, con una mancha roja en la mejilla donde la habían golpeado. Javiera estaba a un lado, perfectamente tranquila, como si nada hubiera pasado. Miró a Patricia. Lo siento, le dijo. Circunstancias personales. Luego se desabrochó la etiqueta con su nombre, se la quitó y la dejó en el borde de la tumbona más cercana. Esteban se volvió hacia ella. Javiera, para. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar. Ella lo miró larga e intensamente, como si lo viera por primera vez. O por última vez. No tenemos nada que hablar, dijo. Se dio la vuelta y salió de la zona de la piscina. Caminó por el pasillo, sin volverse, sin escuchar las voces a su espalda. Patricia la llamó, pero Javiera no se detuvo. Pasó por delante del mostrador de recepción, cogió su bolso de debajo del mostrador y salió del salón. El centro comercial estaba lleno de gente. La música sonaba, olía a café y pasteles de la cafetería de la planta baja. Javiera caminó hacia la salida, incapaz de ver nada a su alrededor. El interior estaba vacío, un vacío extraño, casi irreal. Entró en su coche, arrancó el motor y condujo hasta su casa. Condujo despacio, con cuidado, respetando todas las normas, dejando pasar a los peatones. La casa estaba tranquila. Marisela todavía estaba en la escuela. No volvería hasta las 5. Javiera subió al dormitorio, abrió el armario y sacó una gran bolsa de viaje.
Empezó a guardar cosas. Ropa interior, cosméticos, documentos. Solo lo esencial. Se movía rápido, con claridad, como si supiera de antemano qué poner y dónde. Se quitó el anillo de casada y lo puso en la mesita de noche al lado de Esteban. Cogió su bolso y bajó las escaleras. Escribió una nota a Marisol, corta, seca. Cariño, tengo que irme unos días. No te preocupes, te llamaré. Te quiero. Mamá. Dejó la nota sobre la mesa de la cocina, cogió las llaves del coche y salió de casa. Yvette vivía en el barrio de Santa Tecla, en un pequeño departamento en el tercer piso de una casa antigua. Javiera la llamó en el camino, diciéndole brevemente: ¿Puedo ir? Necesito pasar la noche. Por supuesto. Yvette no preguntó. Ven. Cuando Javiera llegó, Yvette abrió la puerta. Miró a su amiga, su cara pálida, sus labios apretados, la bolsa en sus manos, y en silencio se hizo a un lado para dejarla entrar. Javiera entró en el salón y se sentó en el sofá. Yvette se sentó a su lado y le cogió la mano. ¿Qué le pasa? Javiera guardó silencio unos segundos. Luego exhaló. Vi a Esteban con su amante, en el salón. Se estaban besando en la piscina. Yvette exhaló lentamente. Jesús. Javiera, yo... La golpeé, continuó Javiera con calma. Se cayó a la piscina. Yo renuncié. Hice las maletas y me fui. Yvette se quedó en silencio. Luego se levantó, fue a la cocina, volvió con una botella de vino y 2 copas. Se sirvió y le dio una a Javiera. Bebe. Javiera cogió el vaso y bebió un sorbo. El vino era ácido, rojo, le quemaba la garganta. Terminó. Dejó el vaso sobre la mesa. No sé qué hacer ahora, dijo en voz baja. Shone, no hagas nada, le sirvió Yvette. Siéntate aquí y recapacita. Ya pensarás en ello más tarde. Lo importante ahora es que te calmes. Javiera asintió. El teléfono de su bolso empezó a sonar. Una, dos, una tercera vez. No contestó. Entonces llegaron los mensajes. De Esteban, largos, verbosos, con excusas y peticiones para hablar. Javiera leyó el primero, no leyó los demás. Apagó el sonido. Yvette trajo una manta, una almohada. La puso en el sofá. Acuéstate, descansa. Estaré en la cocina si necesitas algo. Llámame. Javiera se acostó, cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Frente a sus ojos había una imagen. Esteban y Daniela junto a la piscina. Sus manos, su beso, la sonrisa de él. La sonrisa que no le había regalado en tantos años. Javiera abrió los ojos, miró al techo. Extrañamente, no había dolor. Solo había vacío y claridad. Se dio cuenta de que el matrimonio había terminado hacía mucho tiempo. Solo que hoy por fin lo había visto. El primer día en casa de Yvette, Javier apenas se levantó del sofá. Se tumbó boca arriba, mirando al techo, observando la grieta que se extendía desde la lámpara de araña hasta la esquina de la habitación. La grieta era irregular, sinuosa, como un río en un mapa. Javiera pensó en cómo toda su vida durante los últimos años había sido como esa grieta, una curva que no llevaba a ninguna parte, ensanchándose gradualmente. No lloró. Extrañamente, no había lágrimas. Solo había entumecimiento, vacío, una sensación de irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. Como si todo no le hubiera ocurrido a ella, sino a otra persona, y ella se limitara a observar desde la barrera. Yvette venía cada hora. Se sentaba a su lado en el borde del sofá y permanecía en silencio. No intentaba consolarme con frases como «todo irá bien» o «el tiempo cura». Simplemente estaba allí. A veces traía un vaso de agua y lo ponía en la mesita. A veces vertía vino en un vaso, un vino tinto y ácido que le quemaba la garganta. Javiera bebía despacio, a pequeños sorbos, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Pero ni siquiera el vino aliviaba el frío interior. Yvette encendió la televisión, algún programa, las noticias, lo que fuera, para que el silencio no fuera tan abrumador. Javiera miró la pantalla, pero no vio nada. Las imágenes parpadeaban, las voces sonaban, pero no llegaban a su conciencia. Por la tarde, Yvette preparó el almuerzo, sencillo, sin complicaciones. Huevos fritos, tostadas, ensalada. Javiera comió sin apetito porque su amiga insistió. Tragó algunos bocados, bebió agua, dejó el tenedor a un lado. Yvette no la obligó a terminar. Comió en silencio. Luego guardó la vajilla,
lavó los platos, volvió al living. Se sentó en el sillón de enfrente, tomó un libro, fingió leer. Pero Javiera vio que su amiga no pasaba las páginas. Solo sostenía el libro en sus manos y la miraba. La tarde del primer día llamó Miguel, el hijo de Ivette. Estaba visitando a un amigo y le preguntó si podía quedarse a pasar la noche. Ivette dijo que sí. Javiera estaba agradecida, no quería ver gente, responder preguntas, explicar nada. Solo quería quedarse tumbada mirando el techo. Cuando oscureció, Ivette trajo una manta y una almohada e hizo una cama en el sofá. «Duérmete», le dijo. «Mañana será un nuevo día». Javiera asintió. Ivette apagó la luz y se fue a su habitación. Javiera se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad tras la ventana. El ruido de los coches, la risa de alguien, el ladrido de un perro. Los sonidos ordinarios de la vida ordinaria. Una vida que continúa, pase lo que pase. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. La imagen que tenía ante sus ojos era la de Esteban y Daniela junto a la piscina. Sus manos entrelazadas, el beso, la sonrisa de él. La sonrisa que no le había regalado en tantos años. Abierta, cálida, sincera. Javiera volvió a abrir los ojos. Miró la oscuridad. Extrañamente, no había dolor. Debería haber dolor, resentimiento, rabia. Pero solo había vacío. Un vacío frío que todo lo consumía. Al segundo día, se levantó del sofá. Se lavó la cara, se miró al espejo. Tenía la cara pálida, ojeras, el pelo revuelto. Parecía que no había dormido en una semana. Javiera se peinó, se lavó la cara con agua fría, se puso una camiseta limpia. Ivette ya se había ido a trabajar. Dejó una nota en la cocina. «Comida en la nevera. Llámame si necesitas algo. Te quiero». Javiera sonrió débilmente. Ivette siempre había estado ahí para ella. Siempre la había apoyado, nunca la había juzgado. Unas amigas únicas en la vida. Javiera preparó café y se sentó en la mesa de la cocina. Su teléfono estaba a su lado, apagado. Lo miró durante un largo rato. Luego lo cogió y lo encendió. La pantalla se iluminó. Aparecieron notificaciones. 32 llamadas perdidas. 20 de Esteban, 8 de Marisola, 4 de números desconocidos. Había aún más mensajes. Más de 50. Javiera abrió la correspondencia con su hija. Marisola escribía ansiosa, al principio con calma, luego cada vez con más pánico. «Mamá, ¿dónde estás? Papá dice que te has ido. ¿Qué ha pasado? Mamá, llámame, por favor. Estoy preocupada. Mamá, no entiendo lo que está pasando. Papá anda como perdido, sin explicar nada. Di algo». Javiera sintió una punzada de culpa. No era culpa de su hija lo que había pasado entre sus padres. Tecleó una breve respuesta. «Cariño, está bien. Necesito estar sola unos días. No te preocupes, te quiero». Marisola contestó casi al instante. «Mamá, sé que papá y tú os habéis peleado. Anda por ahí como perdido. Ven a casa, por favor. Hablaremos las cosas». Javiera no se molestó en contestar. Colgó el teléfono, terminó su café, miró por la ventana. No había nada que discutir. Ya todo había pasado. Ya había terminado. Entonces abrió los mensajes de Esteban. Los leyó despacio, uno por uno. Los primeros estaban llenos de excusas y pánico. «Javiera, no es lo que piensas. Puedo explicártelo todo. Reunámonos, hablemos con calma, sin emociones. Somos adultos. Javiera, por favor, al menos respóndeme. Me estoy volviendo loca de preocupación». Luego vinieron las súplicas, los intentos de empujar la culpa. «Piensa en los niños. Marisola está en shock. Raúl me llamó, preguntando qué pasó. Tenemos que hablar de esto, por el bien de la familia. Entiendo que estés disgustada. Es mi culpa, lo admito. Pero huir no es la solución. Vuelve y arreglaremos las cosas». Y los últimos estaban enfadados, molestos. «Te comportas como una niña», huyendo sin decir una palabra. «¿Crees que eso es normal?» «Somos adultos, Javiera. Deberíamos estar resolviendo problemas, no escondiéndonos en casa de nuestra amiga. ¿Te das cuenta de la posición en la que me estás poniendo? La gente pregunta dónde está mi mujer y no sé qué decir». Javiera leyó todos los mensajes hasta el final. Luego resaltó toda la correspondencia y la borró. Con un clic,
Sin excusas, sin súplicas, sin rabia, no quedaba nada. Abrió el contacto de Esteban, miró largamente su nombre y luego bloqueó el número. Ya estaba. Ya no quería escuchar su voz, leer sus palabras, sentir su presencia en su vida. Javiera apagó el teléfono y lo volvió a dejar sobre la mesa. El día se alargó lentamente. Javiera paseaba por el piso, miraba por la ventana, intentaba leer el libro que cogió de la estantería, pero las letras se confundían ante sus ojos. Sus pensamientos eran confusos, volviendo a lo mismo. Pensó en los años que había pasado con Esteban, en cómo se habían conocido. En una fiesta en casa de un amigo común, él trabajaba entonces como asistente jurídico. Era ambicioso, decidido, hablaba de sus planes de futuro. A ella le gustó su confianza, su energía. Salieron juntos 2 años y se casaron. Raúl nació un año después, Marisola otros 3. Entonces todo iba bien. ¿O eso creía ella? Javiera trató de recordar cuándo habían cambiado las cosas. Cuando Esteban dejó de mirarla con cariño. Cuando empezó a hablarle despectivamente. Cuando ella se convirtió para él no en una esposa, sino solo en parte del decorado de su vida. Debió de ocurrir poco a poco, imperceptiblemente. Año tras año, día tras día, algo se destruía, algo moría. Y ahora no quedaba nada, solo vacío. Ivette volvió por la tarde, trayendo pizza del restaurante de la planta baja. Se sentaron en la cocina, comiendo en silencio. Miguel seguía en casa de un amigo. No debía volver, no volvería hasta mañana. Ivette terminó su jugo, miró a Javiera. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. No lo sé. Javiera apartó el plato con el trozo de pizza a medio comer. Sinceramente, Ivette, no lo sé. ¿Debería enfadarme? ¿Llorar? ¿Gritar? No siento nada. Solo estoy vacía. Es como si hubieran apagado las luces de mi interior y ahora todo estuviera oscuro y frío. Ivette asintió. Es normal. El shock desaparece poco a poco. Ahora lo estás superando. Luego vendrán otros sentimientos. Ira, resentimiento, dolor. Luego la reconciliación contigo misma. Es un proceso. No lo harán. Javiera negó con la cabeza. Llevo todo el día pensando en esto. He estado analizando mis sentimientos, indagando en mí misma. Y me he dado cuenta de que no duele. En absoluto. No le echo de menos. No quiero volver. No quiero perdonarle. No quiero arreglar nada. Solo soy libre. Por primera vez en años me siento libre. ¿Es raro? Ivette negó lentamente con la cabeza. No, significa que llevas mucho tiempo dejándole ir en tu corazón. Solo que no te habías dado cuenta. Y lo que pasó fue solo el empujoncito que te hizo verlo. Tal vez. Javiera se sirvió un poco de agua. Tomó un trago. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No estoy enojada con él. No estoy enojada con él. Estoy enojada conmigo misma. Por aguantarle tantos años. Por dejar que me tratara como a una sirvienta. Por dejar mi trabajo cuando me lo exigió, aunque me encantaba. Por callarme cuando se burlaba de mí, me humillaba, me ignoraba. Por interpretar el papel de la perfecta esposa del diputado, aunque todo en mi interior había muerto hacía tiempo. Me arrinconé, a mí misma. Basta. Ivette se inclinó sobre la mesa y le cogió la mano. No fue culpa tuya. Te manipuló, te presionó, utilizó la culpa. Solo intentabas salvar tu matrimonio, tu familia. Eso es normal. ¿Por qué? Javiera miró a su amiga. ¿Por qué estaba tratando de preservar algo que no existía hace mucho tiempo? Éramos extraños, Ivette, viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, fingiendo que todo era normal. ¿Por los niños? Marisol lo vio todo. No es tonta. Raúl también lo entendió, solo que no dijo nada. ¿A quién engañaba? Solo a mí mismo. Ivette permaneció en silencio, apretando su mano. Javiera se levantó, fue a la ventana, miró afuera. Fuera de la ventana estaba oscureciendo. Las luces de la calle se estaban encendiendo. La gente volvía a casa del trabajo. La vida nocturna habitual de la ciudad. Quiero que pague, dijo en voz baja, sin volverse. No por engañar. Engañar no es lo peor. Quiero que pague por todo lo demás, por los años de humillación, el ridículo, el abandono, por hacerme renunciar a mi trabajo, por decirme que era incapaz de nada,
por hacerme sentir inútil durante 4 años. Quiero que sienta una fracción de lo que yo sentí, que entienda lo que es ser humillada, ignorada, tratada como una cosa. Yvette se levantó, se acercó a ella y se puso a su lado. ¿Qué vas a hacer? Javiera se volvió hacia ella, la miró a los ojos. No lo sé, pero pensaré en algo. Ya se me ocurrirá algo. La noche pasó inquieta. Javiera durmió intermitentemente, despertándose, dando vueltas en la cama, volviendo a dormirse. Soñó en pedazos. Esteban, Daniela, la piscina, el agua, los gritos. Se despertó sudando frío, miró fijamente a la oscuridad, calmó la respiración y volvió a cerrar los ojos. Por la mañana se levantó temprano, a las 6. Yvette seguía durmiendo, Miguel también. Había regresado tarde esa noche. Se dirigió silenciosamente a su habitación para no molestarla. Javiera se levantó, se duchó, se vistió. Se miró en el espejo. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Había determinación en ellos. Encendió su teléfono, abrió el navegador, tecleó periódicos de Guadalajara, escándalos políticos. El primero de la lista fue La Tribuna de Guadalajara, una publicación famosa por investigar la corrupción, las intrigas políticas y los escándalos de funcionarios y diputados. Javiera había leído varias veces sus artículos, agudos, cínicos, sin tapujos y falsos. No temían escribir la verdad, por desagradable e inconveniente que fuera. Abrió la página web, buscó la sección Contactos y anotó la dirección de la redacción en su cuaderno. Después apagó el teléfono, cogió su bolso y salió del piso sin hacer ruido para no despertar a Yvette. Dejó una nota en la cocina. Estoy fuera por trabajo. Volveré esta noche. La redacción de la Tribuna de Guadalajara estaba en un viejo edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza de Liberación. La fachada estaba desconchada, la pintura descolorida, pero el letrero brillaba con pintura fresca. Javiera aparcó cerca, mirando hacia el edificio. El corazón le latía deprisa y las manos le temblaban ligeramente. La cerró en un puño, inhaló profundamente y exhaló. Luego salió del coche y subió las estrechas escaleras hasta el primer piso. La recepción estaba llena de humo y olía a café y papel. Una mujer de unos 50 años, con gafas, estaba sentada en un escritorio, escribiendo algo en un ordenador rápidamente, sin mirar el teclado. Ella levantó la vista cuando Javiera entró, evaluando sus ojos. «Hola, ¿qué puedo hacer por usted?» «Quisiera hablar con el jefe de redacción», dijo Javiera, tratando de que su voz sonara segura. «Tengo información que podría interesarle». La mujer enarcó una ceja, dejando su bolígrafo a un lado. «¿Sobre qué tema?» «La vida personal de Esteban Solís, el asambleísta municipal». Javiera la miró directamente. «Y su campaña electoral, basada en mentiras». La mujer guardó silencio un momento. Levantó el auricular del teléfono y marcó una extensión. «Señor Navarro, hay una mujer que dice tener información sobre el diputado Solís. Es personal. ¿Quiere cogerla?» Se quedó callada un momento, escuchando. «Bien». Colgó. Asintió a Javiera. «Ve a la oficina, última puerta al final del pasillo. El té está esperando». Javiera caminó por el largo pasillo. Las paredes estaban colgadas con viejas fotografías, recortes de periódicos, premios. Empujó la puerta al final del pasillo y entró. Detrás de un enorme escritorio de madera repleto de papeles, carpetas, periódicos, un ordenador portátil y tazas de café vacías, estaba sentado un hombre de unos 60 años con el pelo canoso, la cara cansada y arrugada y unos ojos grises y penetrantes. Miró a Javiera sin levantarse, estudiándola como si intentara leerla como un libro abierto. «Siéntese», señaló con la cabeza la desgastada silla de enfrente. «Alejandro Navarro, redactor jefe. Te escucho». Javiera se sentó, puso su bolso sobre el regazo. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a hablar con calma. «Me llamo Javiera Solís. Soy la esposa de Esteban Solís, un asambleísta de la ciudad. Y tengo información que creo que sus lectores querrán saber». Navarro se reclinó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho, entrecerró los ojos. «La mujer del diputado», repitió lentamente. «Interesante. ¿Y qué quiere contarme de su marido? ¿Corrupción? ¿Abuso de poder? ¿Conexiones criminales?»
Hipocresía, dijo claramente Javiera. Construye su carrera sobre valores familiares. Aboga por la moralidad y la tradición. Critica a otros políticos por comportamientos inmorales. Y él mismo engaña a su mujer con una joven ayudante de su equipo. Navarro enarcó una ceja y se inclinó hacia adelante. Es una acusación grave, señora Solís. Continúe. Estoy escuchando. Y Javiera lo contó. Todo, sin emoción, sin lágrimas, sin palabras innecesarias. Contó cómo 4 años atrás Esteban la había hecho renunciar a su trabajo cuando él fue elegido diputado, diciendo que la mujer de un político no debía trabajar para otro, que eso rebajaba su estatus. Cómo se quedó en casa, haciendo las tareas domésticas, sintiéndose indeseada. Cómo decidió volver a trabajar, y él se rió de ella y le dijo, encuentra un trabajo sin mi ayuda, a ver cuánto duras. Cómo buscó, cómo fue rechazada en todas partes, cómo finalmente consiguió un trabajo de recepcionista en un balneario, y cómo Esteban ni siquiera le preguntó dónde trabajaba porque no le importaba. Cómo había pasado 3 semanas trabajando, cogiendo ritmo, sintiéndose viva de nuevo. Y cómo el miércoles por la tarde, llevando toallas a la zona de la piscina, vio a su marido con una joven morena, Daniela Valdés, asesora de su oficina de campaña. Cómo se sentaron en las tumbonas, cogidos de la mano, besándose, riendo, como si no existiera nadie más a su alrededor. Cómo Esteban no había reparado en ella hasta que dejó caer las toallas. Cómo se había quedado pálido, intentando justificarse. Cómo golpeó a la chica, que cayó a la piscina. Cómo se quitó la placa. Salió del salón, hizo las maletas y se marchó. Navarro escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Tomó notas en un papel, hizo preguntas aclaratorias. Cuando Javiera terminó, se reclinó en la silla y la miró durante un largo rato. Una historia interesante, señora Solís, dijo lentamente. Muy interesante. Pero, ¿se da cuenta de que no puedo publicarla solo con palabras? Necesito pruebas, algo que respalde lo que dices. Si no, es palabra contra palabra, y su marido podría demandarme por difamación. Tengo pruebas. Javiera sacó su teléfono del bolso. Correspondencia con mi marido después del incidente. Aquí, mira. Escribe excusas, pide volver, dice que explicará todo. No niega la aventura, solo intenta salir de ella. Navarro cogió el teléfono, se puso las gafas, pasó los ojos por encima de los mensajes. Leyó con atención, despacio. Luego se desplazó más. Le devolvió el teléfono a Javiera. No es suficiente. No hay una confesión directa aquí. Podría decir que lo malinterpretaste, que se trataba de otra cosa. Tengo testigos. Javiera fue persistente. El personal del salón vio el escándalo. Los visitantes lo vieron. Está la mujer que estaba tumbada en la tumbona cuando golpea a Daniela. Está el masajista que vino corriendo al ruido. Hay una administradora superior, Patricia Enríquez, que lo vio todo. Puede hablar con ellos. Navarro asintió. Anotó los nombres. Bien. Enviaré a un periodista para que verifique la información. Si los testigos lo confirman, lo publicaremos. Pero dígame la verdad, señora Solís. Se quitó las gafas y la miró directamente a los ojos. ¿Por qué lo haría? La publicación arruinaría la carrera de su marido, su reputación. Puede que su matrimonio se acabe, se hablará de ti, se te juzgará. Los periodistas llamarán, escribirán, visitarán, se convertirá en una figura pública. ¿Estás listo para eso? ¿O solo estás actuando por emoción y te arrepentirás después? Javiera guardó silencio unos segundos. Luego miró a Navarro directamente, sin una sombra de duda. Mi matrimonio se rompió hace mucho tiempo, señor Navarro. Hace unos 3 o 4 años. Yo no quería verlo. Y la carrera de mi marido está construida sobre mentiras e hipocresía. Él defiende los valores familiares, la moralidad, la tradición. Critica a otros políticos por su comportamiento inmoral. Y engaña a su esposa con una chica de la mitad de su edad. La lleva a sitios caros, la besa en público sin miedo a ser visto. Quiero que la gente sepa la verdad. Quiero que sus electores sepan a quién confían sus votos. Que comprenda que no se puede humillar impunemente a la gente, utilizarla, echarla cuando se convierte en un inconveniente. Y sí, quiero que pague. ¿Es una venganza? Sí, pero no veo nada malo en ello. Navarro sonrió, fríamente, sin calidez, pero con respeto.
Es usted una mujer honesta, señora Solís. Eso es raro. Normalmente la gente se cubre con palabras altisonantes sobre la justicia, pero en realidad solo buscan venganza. Al menos usted no se miente a sí misma. Abrió un cajón del escritorio, sacó un cuaderno y escribió algo. Publicaremos la entrevista, en detalle, con sus palabras, con comentarios de expertos, con la reacción de los adversarios de Solís. Pero por una información exclusiva de este nivel, pagamos una tarifa. Nombró la cantidad. Javiera se paralizó. La cantidad era grande, muy grande, 50,000 pesos. Era más de lo que había ganado en 3 meses trabajando en contabilidad. Suficiente para arrendar un departamento por 6 meses. Suficiente para vivir sin trabajar unos meses si lo necesitaba. Suficiente para pagar un buen abogado si llegaba el divorcio. Javiera miró fijamente a Navarro sin dar crédito a lo que oía. ¿Esto va en serio?, preguntó. ¿De verdad me pagarías tanto? Muy en serio, se encogió de hombros Navarro. El diputado Solís es una figura muy conocida en la ciudad. Su escándalo llamará la atención no solo en Guadalajara, sino en todo Jalisco. La gente comprará el periódico, irá a nuestra página web, hablará de ello, generará publicidad. Es un negocio, señora Solís. Le pagamos por la información, usted hace una entrevista a fondo, firma un comunicado. ¿Le parece bien? Javiera pensó solo unos segundos, luego asintió. Me parece bien. Navarro sonrió, sacó un dictáfono, lo puso sobre la mesa entre los dos. Entonces empecemos. Cuéntamelo todo desde el principio. Con todo detalle. Tómate tu tiempo. Tenemos tiempo. Hablaron durante más de 3 horas. Entonces Navarro llamó al fotógrafo, un joven de unos 25 años con una cámara al cuello y aspecto cansado. El fotógrafo se presentó como Daniel. Pidió ir a la ventana. Javiera se levantó y se acercó. Daniel le pidió que mirara a la cámara, luego a la ventana, luego que se quedara parada con naturalidad, haciendo clic en el obturador una y otra vez. Javiera posó de mala gana, sintiéndose incómoda. Nunca le había gustado que le hicieran fotos, pero hizo lo que le pidieron. Daniel tomó una docena de fotos, miró la pantalla de la cámara, asintió satisfecho. Muy bien, el artículo saldrá en portada pasado mañana, viernes. Prepárese para hacer ruido, señora Solís. Los periodistas llamarán, escribirán, vendrán a verla. Su marido tampoco se quedará al margen. Probablemente intentará detener la publicación a través de los tribunales, aunque no tiene mucho tiempo. ¿Te las puedes arreglar? Puedo arreglármelas. Javiera se levantó y recogió su bolso. Gracias, señor Navarro. El día siguiente transcurrió con expectación. Javiera no encontraba dónde estar. Caminaba por el departamento de Ivette, miraba por la ventana, trataba de leer, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos siempre volvían a lo mismo. Mañana saldría el artículo. Mañana todo cambiaría. Por la noche encendió su teléfono. Había más mensajes de Esteban, de Marisola, de números desconocidos. Javiera no los leyó. Solo miraba la pantalla y pensaba que mañana habría más. El viernes Javiera se despertó a las 6 de la mañana, aunque no había puesto el despertador. Tranquilamente se levantó, se vistió y salió del departamento. Ivette aún dormía. Javiera bajó a la calle, encontró el puesto de periódicos más cercano y compró un número nuevo de la Tribuna de Guadalajara. Le temblaban las manos al coger el periódico. Volvió a la entrada, se sentó en el escalón y desdobló el periódico. Portada. Un gran titular negro a todo lo ancho. Diputado Solís. ¿Valores familiares o doble moral? Debajo del titular hay 2 fotos, una al lado de la otra. A la izquierda, un afiche de campaña de Esteban, donde aparecía abrazando a Javiera y a los niños. Todos sonriendo para la cámara. Una familia feliz. A la derecha hay una foto borrosa del balneario. Alguien de los presentes filmó con su teléfono el momento del escándalo. Se ve a Javiera de pie frente a Esteban y Daniela junto a la piscina, con los rostros tensos. La imagen era borrosa pero reconocible. Javiera abrió el periódico, encontró la continuación del artículo en la tercera página. Se sentó en los escalones de la entrada y sintió un extraño vacío. Ni alivio, ni satisfacción, ni triunfo. Solo vacío. Había ocurrido. Ahora todo el mundo lo sabe. Javiera se levantó y volvió al piso. Ivette ya estaba despierta, haciendo café en la cocina. Vio el periódico en las manos de Javiera. Lo tomó en silencio y lo leyó.
Luego miró a su amiga. Oh, bueno, ahora todo el mundo lo sabe. El teléfono de Javiera sonó casi tan pronto como lo encendió. Un número desconocido. No se molestó en contestar. Luego otra llamada, otra. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas. Apagó el sonido y dejó el teléfono sobre la mesa. Yvette sirvió café y se sentó enfrente. ¿Y ahora qué? No lo sé. Javiera tomó pequeños sorbos de café. Estoy esperando. La llamada de Esteban llegó media hora después. Javiera se quedó mirando la pantalla largo rato. El nombre de su marido brillaba en la pantalla. El teléfono vibraba. Yvette la miraba en silencio. Javiera respiró hondo, exhaló, pulsó el botón verde. Se acercó el teléfono a la oreja. Hola, ¿qué has hecho? Esteban gritó tan fuerte que Javiera apartó el teléfono de su oído. Yvette oyó cada palabra. ¿Estás loca? Me destruiste. Destruiste mi carrera, mi reputación, todo lo que pasé años construyendo. Javiera estaba callada, escuchando. Esteban continuaba gritando, su voz quebrándose, ahogándose de rabia. El partido exige mi dimisión. El presidente llamó hace una hora. Dijo que soy una desgracia para el partido. Los votantes me dan la espalda. Los periodistas me llaman, escriben cosas desagradables en las redes sociales. Estoy en todas las noticias. A mi madre casi le da un ataque cuando leyó este artículo. Marisola está llorando. Raúl me llamó desde Monterrey gritándome. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sí, me doy cuenta, dijo Javiera con calma. Dije la verdad. ¿La verdad? Esteban se atragantó con sus palabras. Has sacado a la luz nuestros asuntos privados. Me avergonzaste delante de todo el pueblo. Te deshonraste a ti mismo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Te avergonzaste a ti mismo, Esteban, dijo Javiera en voz baja pero firme. Cuando me engañaste con una chica que podría ser tu padre. Cuando la llevaste a lugares caros, la besaste en público, pensando que nadie te vería. Cuando me humilló durante años, se burló de mí, me trató como a una sirvienta. Cuando me hizo renunciar a mi trabajo y luego se rió de que no pudiera encontrar uno nuevo. Te lo conté. Le dije la verdad. Podrías haber acudido a mí. Podríamos haber hablado. Podríamos haberlo hablado, solucionado con calma. Esteban gritaba. Pero corriste al periódico. Vendiste nuestros asuntos privados por dinero. Sí lo hice, sonrió Javiera. Por 50,000 pesos. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Ni un poquito. Porque te lo mereces. Por todo lo que me has hecho a lo largo de los años. Te odio. La voz de Esteban se hizo más baja, pero más furiosa, más fría. ¿Me oyes? Te odio. Arruinaste mi vida. ¿Sabes, Esteban? Javiera miró por la ventana. A la ciudad matinal, a la gente que iba a lo suyo. No me importa. Hace años que no me amas. Quizás nunca me quisiste de verdad. Solo te amabas a ti mismo, tu carrera, tu estatus, tu reputación. Y yo solo era un complemento conveniente. La mujer de un ayudante del sheriff que debía callarse, sonreír en las fotos, no interferir, no hacer preguntas. Pero ya no me callaré más. He dicho la verdad. Y que todo el pueblo sepa quién eres en realidad. Te arrepentirás, dijo Esteban en voz baja, amenazante. Te juro que te arrepentirás. Encontraré la manera de vengarme. Haré que te arrepientas del día en que fuiste a ese diario. Tal vez, dijo Javiera con calma, pero ahora no me arrepiento. Para nada. ¿Y sabes qué más, Esteban? Por primera vez en años me siento libre. Libre de verdad. Libre de ti, de tus burlas, de tu abandono, de tener que fingir que todo va bien. Y esa sensación vale más que cualquier dinero. Esteban siguió gritando algo, pero Javiera ya no escuchaba. Se apartó lentamente el teléfono de la oreja y pulsó el botón rojo. Desconectó la llamada. Dejó el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Yvette la miró en silencio. Luego cruzó la mesa y cubrió la palma de su mano con la suya. Lo lograste, dijo en voz baja. Javiera asintió. Se levantó y caminó hacia la ventana. Fuera de la ventana era viernes por la mañana Guadalajara. La mañana, la ciudad estaba despertando. La gente se apresuraba a trabajar. Los coches estaban atascados en el tráfico. El sol se elevaba por encima de los tejados. La vida continuaba. La vida ordinaria y cotidiana. Y Javiera era parte de esa vida.
No era la esposa de un diputado, no era la sombra de su marido, no era un complemento conveniente para la carrera de otra persona. Solo Javiera Solis, una mujer que decía la verdad, que no tenía miedo, que dejaba atrás el pasado y se adentraba en el futuro. El teléfono del escritorio no paraba de vibrar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Periodistas, conocidos, desconocidos. Javiera no lo miró. Se asomó a la ventana y contempló la ciudad. Por primera vez en muchos, muchos años, sintió que podía respirar libremente, con el pecho lleno, sin miedo, sin la pesadez en el pecho, sin esa roca que la había estado oprimiendo por tanto tiempo. Era libre, y era la mejor sensación de su vida. Ivette se acercó por detrás, se puso a su lado, miró también por la ventana. ¿Qué vas a hacer ahora? Javiera guardó silencio por unos segundos. Luego sonrió, débilmente, pero sinceramente. Vivir, solo vivir, conseguir un nuevo trabajo. Consigue un piso. Divorciate de Esteban. Empezaré de nuevo, como si volviera a tener 36 años, con toda la vida por delante. La tienes por delante, dijo Ivette. Javiera asintió. Sí, la vida estaba por delante. Una nueva vida, su propia vida, sin Esteban, sin sus burlas, sin sus mentiras. Una vida donde ella decidiría por sí misma quién ser y qué hacer. Y ese pensamiento no la asustaba. Al contrario, la llenaba de fuerza, de esperanza, de ilusión. Se volvió hacia Ivette y abrazó a su amiga. Gracias por todo, por acogerla, por no juzgarme, por estar ahí para mí. Siempre, Ivette la abrazó con más fuerza. Siempre estaré ahí para ti. Permanecieron así, abrazadas, junto a la ventana, mientras el sol se elevaba cada vez más sobre Guadalajara. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva Javiera, una mujer que ya no tenía miedo de decir la verdad, que ya no callaba, que era libre. Y en algún otro lugar de la ciudad, Esteban Solís se sentó en su oficina, miró la portada de la Tribuna de Guadalajara y se dio cuenta de que su carrera, su reputación, todo lo que había pasado años construyendo, se había derrumbado. Un artículo, una entrevista, una mujer que creía débil y dependiente lo había arruinado todo. Y ahora tenía que pagar. Por las mentiras, por la hipocresía, por años de humillación. El precio de la verdad era alto, pero Javiera ya no temía pagarlo.